Te tiraban al suelo y te pegaban. Te saltaban encima. Sobre tu espalda. Te daban puñetazos. Te pegaban patadas. Te hacían poner las manos detrás de las rodillas y te sacaban fuera, en la zona de recreo. Todo esto era filmado en una cámara de vídeo. Te sacaban fuera, te ponían en una silla, te afeitaban todo el pelo, la cabeza y la barba. Te mantenían en aislamiento y te castigaban durante un mes. En la celda del aislamiento había un agujero en el techo por el que salía un chorro de aire acondicionado muy frío. Yo tenía una taza llena de agua y por la mañana cuando me levantaba la parte de arriba estaba helada, convertida en hielo. Por la tarde, en los módulos, había un ruido ensordecedor. No podías dormir ni pensar. Y hacía un enorme calor, muchísimo calor. A Brahim Benchekroum le robaron 3 años de su vida. Lo detuvieron en Pakistán cuando cursaba estudios islámicos. Lo trasladaron a Afganistán para ser torturado en Kandahar y Bagram. Lo confinaron en Guantánamo, donde se convirtió en el preso 587 y finalmente lo liberaron en Marruecos. Ellos no nos permitían tener el Corán por respeto a la religión, sino para utilizarlos como elemento de tortura psíquica. Imagínese, tienes el Corán, el libro sagrado, y en cualquier momento entra un soldado, lo tira al suelo y le da una patada. Era una forma de presionar a los detenidos. La humillación contra el Corán en Guantánamo era un acto rutinario, periódico, para presionarnos. La organización británica Reprieve, Indulto, se ha convertido en el mayor apoyo para los presos de Guantánamo. Sus abogados han visitado la cárcel ilegal en el Caribe una veintena de veces y sus investigaciones han demostrado que la CIA utiliza cárceles alquiladas en Irak, Afganistán y media docena de países árabes para efectuar en ellas unos interrogatorios que serían ilegales en territorio de los Estados Unidos. Muy a menudo, cuando uno habla con las autoridades americanas en Guantánamo, ellos hablan de Guantánamo como si fuera un club de vacaciones en el Caribe, y no es eso. Es una pesadilla para los presos que están allí. Peor que una pesadilla, si por ejemplo hacen una protesta pacífica como en el caso de Samuel Harsh, que entró en huelga de hambre. Lo que él sufre es realmente chocante. No se corresponde con lo que las autoridades americanas dicen. Le meten un tubo por la nariz, un tubo de 110 centímetros de longitud cada día para alimentarlo a la fuerza. Eso lo hacen 2 veces al día y luego lo sacan. Guantánamo es solo la punta del iceberg cuando hablamos del programa de las prisiones secretas. Hay 275 prisioneros en Guantánamo en la actualidad, pero los prisioneros de Guantánamo representan menos del 1% de los detenidos que los Estados Unidos tienen alrededor del mundo. Así que eso significa que más del 99% están en otras prisiones secretas alrededor del mundo. Nosotros lo hemos investigado y hemos llegado a la conclusión de que existen más de 25 en total. Muchas de ellas ya no son utilizadas. Muchas prisiones están en Irak, muchas en Afganistán, pero hay otras grandes, y señalo en el mapa una, la de Djibouti, porque Djibouti está en el Cuerno de África y ha sido utilizado por los Estados Unidos particularmente para los prisioneros cogidos en Somalia y en zonas de alrededor. También hay muchos que son encerrados en barcos americanos. La ventaja de esto es que son muy discretos, son de muy fácil control. Otra es la de Diego García, que es un protectorado británico en el Océano Índico. Y no importa que el gobierno británico niegue su existencia en Diego García. Ha habido vuelos de la CIA que iban a Diego García, y el general McPhee dijo en 2 ocasiones ante las cámaras, cuando le preguntaron a dónde llevaban prisioneros los americanos, que a Diego García.
Me temo que es solo otra prisión más de las muchas que hay esparcidas por el mundo. ¿De qué estás hecha? Las calles de las principales ciudades de América y Europa se cubrieron de manifestaciones en favor de la paz cuando, 14 meses después de haber derrotado a los talibanes en Afganistán, se hicieron evidentes los preparativos de una nueva guerra y la invasión de Irak parecía inminente. Somos la mosca cogonera del poder. Nos manifestamos contra la ley de la selva que los Estados Unidos y sus acólitos antiguos y modernos quieren imponer al mundo. Millones de voces se alzaron en un clamor unánime. Sin embargo, la opinión pública de las naciones embarcadas en aquella aventura militar junto a los Estados Unidos no sería capaz de imponer sentido común a sus gobiernos. En la trastienda política acabaron primando los despiadados intereses de las grandes corporaciones económicas mundiales, y la guerra estalló pocas semanas después. Las fuerzas de la coalición angloamericana consumaron la ocupación de Irak con rapidez, pero su victoria no se tradujo en paz. Frente a una resistencia basada en mortíferas acciones terroristas, se desató una represión militar contraria a los principios más elementales del derecho. Y pronto quedó patente que Guantánamo no era una excepción, sino que su naturaleza aberrante se reproducía en distintos lugares del mundo. Es una cárcel de máxima seguridad. Las principales organizaciones norteamericanas de derechos humanos empezaron enseguida a investigar y denunciar los métodos clandestinos empleados por el gobierno de George Bush al amparo de la nueva legislación especial norteamericana contra el terrorismo. Las cárceles secretas, las detenciones arbitrarias, personas eventualmente desaparecidas o que no hay razón cierta sobre ellas, son una realidad constatada por Human Rights Watch dentro de lo que se ha dado en llamar la guerra contra el terrorismo. Es una práctica sistemática. No, eso no quiere decir que es una práctica de muy gran escala. No habían miles de personas, no es como Argentina en los años de la Guerra Sucia. Porque ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de al menos 50, 60 y quizás más de 100 personas. Y tenemos los nombres de unos 70 y pico, pero no estamos completamente seguras, pero también hay nosotros tenemos los nombres de unos 25 personas que estaban en una cárcel que se llama el Dark Prison, la cárcel de oscuro en Afganistán, que es una prisión de la CIA. ¿Y en qué protocolo se apoyaba la CIA para desarrollar todas estas actividades? Sí, el marco legal fue una directiva presidencial del 17 de septiembre de 2001. Entonces fue solamente días después del 11 de septiembre. ¡George Bush! ¡Criminal! ¡George Bush! ¡Asesino! La conciencia cívica estadounidense parecía dormida desde los tiempos de la oposición a la guerra de Vietnam y las luchas contra la discriminación racial, pero empezó a despertar pese al apoyo inicial de los principales medios de comunicación a la dura política belicista de la Casa Blanca, y volvieron a producirse acciones de protesta contra los abusos de la CIA y el Pentágono. Tras el 11 de septiembre, inmediatamente después, el problema fue que el presidente de los Estados Unidos declaró que las reglas en conflictos armados, los derechos humanos
y la Constitución no se aplicarían en el trato que diese el gobierno a los sospechosos de terrorismo que cogieran en este conflicto. Y eso fue realmente un punto sin retorno. La definición de desaparición en el derecho internacional es simplemente cuando un gobierno se